Buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando acerca de la violencia que sufren las mujeres en nuestro país de forma más específica, la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro, ya sea para dominar, someter, controlar o agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente. En esta ocasión contamos con la presencia de la licenciada en Sociología, maestra en Ciencias en Estudios del Desarrollo con especialidad en Estudios de Género, además activista feminista y promotora de la comunicación y educación popular en organizaciones sociales y en consultorías para gobierno y organizaciones de la sociedad civil en el norte de México desde el año de 1987. Es Luz Elena Martínez García, quien nos estará ayudando a responder las preguntas que veremos a continuación. Bueno, en un inicio he partido ya con la definición de lo que es la violencia intrafamiliar, pero ¿cómo es que se da este tipo de violencia? ¿Por qué una mujer se emparejaría con un hombre violento? Bueno, principalmente la violencia intrafamiliar se da del hombre hacia la mujer y en estos casos el origen es cultural. El origen es cultural principalmente, es de varios tipos. Está la violencia económica, la psicológica, la patrimonial, la sexual. Estos son los principales tipos de violencia y los ámbitos, bueno, empezando por el familiar, pues se dan desde que pues existe una agresión y existe algún daño principalmente hacia la mujer, aunque la violencia familiar también se presenta hacia los hijos o hacia los padres o hacia otras personas de la familia nuclear o del grupo doméstico. Esto es importante decirlo porque, por ejemplo, respecto a la pregunta, ¿por qué una mujer se emparejaría con un hombre violento? Bueno, más bien es por qué se da el ejercicio de la violencia, ¿sí? Porque no depende de la mujer, porque en este caso, como bien reza la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que es la principal reglamentación en nuestro país, la persona responsable de la violencia es quien la ejerce. En este caso, pues principalmente los hombres. La encuesta nacional de la dinámica interna de relaciones en los hogares, que es la ENDIRE, en su última edición que ha sido publicada, que fue la de 2016, se puede notar que la estadística va cargada hacia precisamente reconocer que el 70% de las mujeres en nuestro país hemos recibido algún tipo de violencia en algún momento de nuestras vidas, por ¿Y es parte ejercida por principalmente de parte de los los hombres? hombres. Sí, ¿verdad? Sí, Muy bien. entonces más bien es entender por qué se da el ejercicio de la violencia. Es porque a los hombres se les enseña que culturalmente respondan a un patrón cultural, patriarcal, es decir, el poder de los padres, el poder de las personas que tienen el sexo masculino, y entonces la violencia se naturaliza. Entonces, no es que la mujer se empareje con un hombre violento, sino que los hombres en algún momento de su vida ejercen algún tipo de violencia, principalmente hacia las mujeres, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las mujeres recibimos violencia, ya sea de cualquier persona dentro o fuera de la familia, pero principalmente dentro de la familia. ¿Por qué? Porque las maneras de relacionarse son justificadas, pues, de manera agresiva. Así es. Entonces, pues prácticamente es por cultura, machismo se podría decir, ¿no? Así es, sí, no depende de la mujer, la violencia depende de quien la ejerce, Ujú. ¿verdad? Entonces, el ejercicio de violencia se da dentro o fuera de la familia, pero es en la familia donde apenas empieza a darse la cultura de la denuncia. No es que ahora exista más, es que ahora se denuncia más. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿por qué las víctimas tardan tanto en darse cuenta de que están siendo dañadas?
Pues principalmente por la cuestión que llamábamos lo cultural, Ujú. porque se llega a ver como si fuera una costumbre. Por ejemplo, las mujeres, a las mujeres nos enseñan a que nuestra realización principal es estar unidas a un hombre, es estar en pareja, vivir en matrimonio, depender de un hombre. Entonces, esta situación, este tipo de relación se naturaliza, es decir, se cree que ese es el estado normal, Que es entre como comillas, de deberíamos una de mujer. estar siempre, ¿no? O sea, que debemos de soportar. Exacto, sí. Sí, estar en pareja en primer lugar y que, bueno, estar en pareja es una situación ideal y entonces bajo esta concepción cultural, las mujeres que empiezan a padecer alguna agresión dicen, no, bueno, pues no voy a hacer nada porque luego me deja o luego voy a estar sin pareja y la sociedad me va a rechazar. No es que tarden tanto en darse cuenta, sino que hay mucha presión social para estar solas, ¿sí? Aunque, por ejemplo, ahora hay cada vez más maternidad sola, o sea que bueno, yo no la llamaría sola, no podemos catalogar a una mujer como madre sola, porque es como que si la maternidad solamente se ejerce con Por parte de respecto a la un mujer. hombre. Ah, ok. Exactamente, ahora se le llama maternidad autónoma, sí, porque se ejerce de manera autónoma, no en soledad. O sea, cuando enfatizamos el término que es madre sola, enfatizamos pues que la madre debería estar acompañada, ¿verdad? Ujú. Como si fuera una situación natural, pero en realidad es que hay mucha presión social para que las mujeres no denuncien. Aguántate, esta es tu carga, esta es la cruz que te tocó. Mm. Una mujer sola va a ser muy discriminada y todos esos condicionamientos sociales a la larga sí van pesando mucho sobre las mujeres, pero no es que no se den cuenta, sí se dan cuenta, pero hay mucha presión, los medios de comunicación social principalmente y las familias apoyan para que las mujeres pues no denuncien, ay, pues no exageres, nada más te gritó, o si no te da para el gasto, o si no aporta, bueno, pues compadécete, ¿verdad? Entonces se naturaliza mucho la agresión. Es más como de victimizar al hombre en vez de la mujer, ¿no? O sea, es como de que tú Así eres el es, culpable de lo que te está pasando. así es, sí. Entonces, al entender las formas de atender la violencia, es darse cuenta de que cada persona es responsable de lo que hace, ¿verdad? Por ejemplo, si entendiéramos que cada persona es responsable de lo que hace, el hombre diría, bueno, pues no la voy a agredir ni verbalmente o con una omisión económica o físicamente. ¿Por qué? Porque va a haber una consecuencia. Ujú. ¿Sí? Una consecuencia es pues que ya no hay armonía en primer lugar, que la persona sufre un daño y pues ya está, no hay equilibrio, o que esa persona puede ir a quejarse con las autoridades y ella, y la persona agresora, pues recibir su merecido, ¿verdad? Que sería pues una sanción, eh, algún tipo de amonestación, hasta cárcel, ¿no? Ujú. Pero bueno, hay un entramado social que ayuda a que eso no se dé. Ujú. Muy bien. La cuarta pregunta es, ¿por qué perdonan a sus victimarios? Por esta razón precisamente, Va porque de es la cultural. misma, ¿verdad? Sí, sí, y también no es que perdonen. Por ejemplo, las últimas reformas en materia penal, cuando hay agresión física en violencia familiar, no permiten que haya mediación. O sea, el perdón es una parte de la mediación, del proceso de composición que se le llama. La mediación es un medio alternativo en la justicia penal para no llegar a un juicio, porque un juicio es largo. Entonces, más bien las mujeres lo que hacen es, o sea, cansarse del sistema judicial porque van y denuncian, es muy largo, es penoso, ¿verdad? Es Más o revictimizante. menos, ¿cuánto dura un juicio? Si es que alguien lo lleva a cabo completamente. Pues más de un año, dependiendo de la situación, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, si se incluye separación,
Tiene que darse, bueno, en el estado de Durango no existe los juzgados mixtos, que ahora en Coahuila ya están como juzgados mixtos. Es decir, cuando se atiende la violencia, se atiende la seguridad de la víctima, se otorga una orden de protección para que el agresor no se acerque al domicilio y deje de agredir físicamente o de ejercer alguna presión que ponga en riesgo la integridad de la persona. Y al mismo tiempo se lleva el juicio por pensión alimenticia. Y en tercer lugar, pues se tramita la convivencia con los hijos, si es que hay. Ujú. Entonces, esto en el estado de Durango puede llegar a tardar de 1 a 2 años. Y Muchísimo muchas tiempo. veces sí, exacto, dependiendo de las circunstancias también, ¿verdad? Nunca es pronto así de que al siguiente mes, ¿verdad? Porque Mm. aparte, pues las mujeres ven, si es que están casadas, que hay mucha, o sea, que cuando dependen económicamente del ingreso del marido o cuando el ingreso del marido es importante y digamos que ambos generarán un ingreso, pues si hay violencia y ella va y se queja, denuncia, generalmente el hombre se esconde, ya no da la manutención. Entonces eso es un elemento que para disuadir a la víctima, ¿verdad? Esa presión. Ujú. Sí, incluso hasta se cambian de trabajo para que no, para esconderse y que el procedimiento no los alcance, ¿verdad? No los obliguen a dar la manutención a los hijos, en este caso a los hijos, no es a la mujer. Aunque, por ejemplo, si se inicia un trámite por violencia familiar, la mujer puede justificar y decir que se le otorgue una pensión alimenticia en función de que ella se está dedicando a la crianza cuando son hijos pequeños y que no hay quien cuide a los niños. Entonces ahí también le puede otorgar una pensión alimenticia porque ella lo requiere, ¿verdad? Pero Ujú. generalmente, pues estos son elementos que hacen que ellas digan, no, pues saben que mejor no, mejor ya no les sigo a la denuncia, mejor negocio con él y le digo, pues dame, sígueme dando para esto, te perdono y con tal de que me sigas aportando a los hijos cuando es una obligación, no es un favor, ¿verdad? Y no se puede intercambiar a favor de que deje de existir violencia. Así es. Ay, no. Está muy fuerte. Bueno, Sí, la quinta pregunta, que es realmente una pregunta que me he hecho bastante tiempo. Un hombre que ejerce este tipo de violencia, este tipo de presiones, todo esto que usted me está contando, ¿es un hombre que está enfermo, una persona enferma? la gran mayoría no, porque si decimos que está enferma la persona, entonces decimos no está en capacidad de razonar de manera adecuada. Y claro que están en capacidad de razonar de manera adecuada. Por supuesto que están en sus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron desde pequeños que se puede obligar a una persona a hacer lo que ellos creen que está conveniente. Por ejemplo, muchas de las causas de la violencia están asociadas, justificadas por la celotipia, por controlar a la mujer, ¿verdad? Que no se vista de determinada manera o que no haga algo o que no realice su vida de manera independiente, ¿verdad? O a veces por cuestiones así tan absurdas y pequeñas de que no estaba caliente la comida o te saliste con amigas y tu lugar está aquí y no me atiendes y entonces vienen las discusiones, se alza la voz, se llega a desacuerdos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente cuando empieza la violencia, pues no, empieza en lo pequeñito, empieza con humillaciones, con faltas de respeto, alzar la voz. Entonces, la pareja, en este caso los hombres, pueden argumentar que ella está haciendo algo que no debe hacer. Entonces, naturaliza la violencia y entonces dice, es que ella no hace lo que debe de hacer o lo que yo digo. ¿Sí? Entonces, es cuando viene pues un método de control, porque la violencia es un método de control, Ujú. eh, pues todo se desequilibra, ¿verdad? Entonces, decir que los hombres están enfermos cuando son violentos es justificar
el hecho sus de que acciones. realicen la violencia, sí. Realmente sí hay cierto porcentaje de patologías asociadas a los hombres violentos, pero es muy pequeño, muy pequeño. Además, la gran mayoría de los hombres que entran a procedimientos de denuncia penal, que son ejercidos por sus esposas o sus parejas, nunca llegan al juicio, a finalizar el juicio, mucho menos a que pasen por un dictamen psiquiátrico, psicológico, que determine si existe una patología o no. Sí, así es. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual esconden tanto a sus familiares como amigos que están siendo abusadas? Pues no es que escondan, sino que hay miedo. Miedo a que precisamente cuando se empieza a dar la violencia, la persona agresora ejerce, intimida a la víctima. Ujú. La intimida, la aísla, esa es la palabra, la va aislando de sus amistades y le dice no vayas y entonces la llena de culpa. La culpa es un elemento intimidatorio muy importante que hace que la persona que recibe la violencia crea que ella generó la agresión, cuando eso es totalmente mentira, es totalmente falso. Vuelvo a repetir, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se basa en estudios científicos en los que se llega a determinar que el origen de la violencia es sistémico. Es decir, la persona lo aprende en la familia, lo refuerzan los amigos, es apoyada por los medios de comunicación y por otras instituciones como la iglesia, también todos los medios deportivos, las canciones, todo esto va de acuerdo a Prácticamente todo modificar. lo que nos rodea, ¿no? Sí, así es, todo lo que nos rodea. Entonces, todo eso ayuda a que la mujer sienta culpa y crea lo que el agresor le dice, ¿verdad? Que Ujú. ella fue quien lo provocó. Entonces ella se empieza a hacer preguntas, híjole, de verdad seré mala mujer como él dice, no hago lo que mi pareja espera de mí. Y entonces empieza a aislarse y a creer y la culpa inmoviliza a la mujer, ¿verdad? Entonces, Es no como es que de esconda. que te hace creer la culpable y cuando quieres como externarlo, o sea, decirle a alguien más, sientes que te van a juzgar, que te van a decir Exactamente, tú sí. eres la culpable de. Ella lo provocó, sí. Entonces no es que esconda, es que la situación de violencia es cíclica. ¿Sí? O Ujú. sea, por ejemplo, inicia con humillaciones, faltas de respeto, gritos, insultos, pequeños golpes, y va aumentando de intensidad y de frecuencia. O sea, cada vez se da más en ocasiones más cortas. Y entonces cuando eso sucede, la persona pues deja de frecuentar amistades o se sale de trabajar o lo oculta, ¿verdad? Porque cree que ella es la responsable principalmente. Así es. La siguiente pregunta es, en el 2021, la violencia intrafamiliar incrementó un 24%. ¿A qué cree que se debe este incremento? ¿Se podría decir que el confinamiento es como pues el culpable de? Sí ha sido un factor determinante, porque lastimosamente la violencia donde más ocurre es en el hogar y donde menos estamos seguras las mujeres, precisamente porque todavía no hay una inversión suficiente de las instancias que están encargadas de hacerlo para prevenir, para instaurar patrones de comportamiento distintos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se cree más en los métodos de control y en victimizar al agresor que en creer en el dicho de la víctima. Ujú. Por ejemplo, si una mujer no denuncia, se dice, bueno, es que a lo mejor no es cierto, ¿verdad? Cuando si vemos que hay un delito,
Pues si no hay denuncia no quiere decir que no exista el delito. Es que existe una situación que le impide a la mujer ir a denunciar, ¿verdad? Porque es muy lastimoso, muy engorroso, tiene que faltar a su trabajo, no sabe dónde dejar los hijos, etcétera. Y entonces eso no le va a garantizar que la situación cambie, Y aparte, como ¿verdad? ya Entonces, dijimos, es muy largo el proceso. sí, exactamente. Sí aumentó con el confinamiento, pero también hay una cosa que es importante saber que dice la Organización de las Naciones Unidas. Ya hay más medios para denunciar. No es que ahora exista más, es que ahora existen más posibilidades para denunciar. ¿Sí? Entonces ya hay más, los medios de comunicación ayudan a difundir que existen instancias para la denuncia y las mujeres sí están acudiendo, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de visibilizar la violencia. Ya para finalizar con las preguntas, ¿qué medidas cree usted que el Estado puede desarrollar para evitar que crezca la violencia contra las mujeres? ¿O qué medidas ya hay, pero qué es lo que cree usted que les falta? Pues invertir en prevención. Invertir en prevención, por ejemplo, existe una propuesta legislativa que se llama 3 de 3 contra la violencia de género, que es que promover que existan, que se impulse la creación de bancos de datos, bases de datos de agresores, por ejemplo, deudores alimentarios. El no proveer a los gastos de la familia es un tipo de violencia, es violencia económica por omisión. Entonces, el hecho de que existan bancos de datos de agresores y que se condicione, por ejemplo, a los hombres para que vayan a un trabajo y que si están en un banco, si figuran en un banco de agresores, pues ayudaría a que a que los hombres dejen de hacerlo. Mejor cumplo con el pago de pensión alimenticia o proveer de alimentos, porque si no, pues se me va a impedir la entrada a un trabajo. Y también aparte como que se sientan como expuestos, ¿no? De cierta forma, Exacto. que sepan que Sí, lo que están haciendo pues está mal. sí, y que se vean medios de no tolerancia a la violencia, a los distintos tipos de violencia, y que se deje de justificar a las personas agresoras. Muy bien, bueno, con esta última pregunta ya hemos llegado al final de la entrevista. Le damos las gracias a la licenciada Luz Helena por apoyarnos con las respuestas a nuestras preguntas. Y bueno, yo la verdad espero que con las respuestas que obtuvimos el día de hoy, veamos todo desde una perspectiva más amplia y sobre todo con más empatía para las mujeres que han sufrido este tipo de violencia. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias otra vez y fue un gusto que me respondiera usted las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad.